Analistas se asombran y dicen, Milei lo hizo de nuevo. Estaba disfrutando del verano más tranquilo que pudo disfrutar un presidente en los últimos años. No hay más piquetes, no tuvo problemas a fin de año de presiones, de saqueo, de reclamo de alimentos, no las tuvo. Está en las encuestas, está en un piso de 40% y todos los encuestadores dicen que está por devorarse al PRO, con Macri o sin Macri, e independientemente de lo que decía Mauricio Macri, va camino a convertirse en el referente de la derecha en la Argentina. Viniendo desde la ultraderecha se está comiendo la derecha o el espectro gorila, como ustedes quieran llamarlo, se va a quedar con esa porción del electorado. Entonces, ¿cómo se explica que un presidente que estaba disfrutando de este veranito se meta en semejante problema? ¿Cuál sería el problema? Esta idea de la batalla cultural, este discurso que dio en el foro de Davos, al cual nosotros le dedicamos el editorial del último GPS el domingo pasado, porque dijimos, esto va a traer cola, este discurso programático, antiprogresista, anti-woke, como quieran llamarlo ustedes, va a generar algo en la sociedad. Y por eso digo que Milei lo hizo de nuevo, porque terminó coagulando una alianza inesperada de gente que no tiene nada que ver entre sí, de partidos políticos y sectores, empresarios, sindicales, estudiantiles, ONGs. Terminó haciendo coincidir a Elisa Carrió con Cristina Fernández de Kirchner. Imagínense que ambas coincidieron, enseguida lo vamos a recordar porque pasó esta semana. El propio Milei, con su discurso tan ultra, terminó coagulando y acomodando enfrente de sí una especie de frente que no tenía nada que ver, no tenía ninguna cosa en común. ¿Cuál fue la respuesta del propio Milei? Ustedes dirán, bueno, nada, quiso acomodar, minimizar. No, le echó la culpa, como suele suceder, a los periodistas, al video editado. Esto es lo que acaba de contestar hoy el presidente en un tuit, ¿sí? Me apena mucho que hayan sido usados, todos los que hablaron, por las basuras del Partido del Estado, una idea, digamos, una coalición que Milei tiene en su mente. No existe Partido del Estado acá, ¿eh? Es gente que tiene muchas diferencias entre sí, pero que en este caso puntualmente se espantaron de las declaraciones de Milei, que según Milei, dice, las basuras del Partido del Estado mediante un video que fue editado, cuando la versión completa del mensaje no brinda lugar a dudas. Cuando uno va a los fragmentos completos, dice, ¿qué parte fue editada? Si él lo leyó y la versión escrita dice lo mismo, no es que él se equivocó, se salteó un párrafo. Escuchen lo que dijo Milei en Davos otra vez. El video no fue editado, escúchenlo. Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Bueno, ahí está el video.
El video que ustedes ven es la transmisión oficial del World Economic Forum desde Davos. No es que es un móvil, que lo editaron. Es eso. Cada uno opinará lo que le parece, pero es eso. Según el presidente dice hoy, el video fue editado. ¿Qué sé yo? No sé de qué video están hablando. Esto fue lo que dijo, cada uno sacará su conclusión. Pero fíjense que fue tal la repercusión que se generó en el espectro político. Yo le decía recién hace un ratito que desde Cristina a Carrió, ¿cuánto hace que Cristina y Carrió no coinciden en algo? Creo que la última vez que coincidieron en algo debe haber sido en la Constituyente del 94, a la hora de votar por la Constitución, porque ambas fueron constituyentes en aquel momento. Desde entonces no coinciden en nada y Carrió la vive denunciando Cristina y viceversa. Bueno, ¿qué dijo Cristina? En el mismo día, Cristina y Carrió hicieron un largo tuit contra el discurso de Milei en Davos. En el caso de Cristina, ¿sí? Es una especie de largo, ni siquiera es como un tuit burlón, donde le dice, decile que te escribe los discursos, es evidente que no sos vos porque hasta te equivocas cuando los lees, que tenga un poco más de imaginación y amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos. Y sinceramente, ¿no te parece que los argentinos ya tenemos demasiadas divisiones como para agregarle diferencias por el género o las elecciones sexuales de cada uno? Esto dijo Cristina, pero ahora vean lo que dijo Carrió, en un tono mucho más solemne, en una carta abierta al presidente. Carrió, que siempre suele amenazar a alguien con un juicio, bueno, amenaza también al presidente Milei, dice que bueno, que se guarda, se reserva el derecho de iniciar un juicio por traición a la patria. Siempre un poco exagerada Carrió, pero dice algo que la verdad es de sentido común. Dice, señor presidente, cuando usted se manifiesta no lo hace a título personal, sino del mismísimo Poder Ejecutivo. Esto que yo les digo siempre, Milei habla como un influencer, pero es un presidente, entonces a él le vendrá bárbaro hablar como un influencer y decir cosas sin ningún tipo de bozal o de mesura, pero es un presidente. Entonces Carrió se dio cuenta, levantó la mano y le dice, usted habla como presidente. Y entonces esa expresión constituye un acto político y jurídico que conlleva la responsabilidad de inspirarse en los principios del Estado de Derecho. A ver, se los traduzco. Lo que está diciendo es que un presidente no puede hablar contra las leyes, contra los tratados, contra la Constitución misma. Ahí le dice también, Carrió, le recomienda leer el artículo 16 de la Constitución Nacional que establece que todos somos iguales ante la ley y en consecuencia los miembros de los tres poderes del Estado tienen prohibido todo acto que implique cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, género, idioma, religión u opiniones políticas de cualquier índole. Es esto, lo que está diciendo es que al hacer ese manifiesto anti-woke, antiprogresista, donde ve socialistas y zurdos por todos lados, lo que está haciendo ese Carrió, usted está hablando con un discurso que puede ser interpretado como discriminatorio. ¿Cómo será, insisto, la repercusión y el estupor que generó en un espectro político que no tiene habitualmente coincidencias, que Axel Kicillof, que está peleándose con Cristina, a ver cuándo convocan elecciones, que está juntando los intendentes, juntando intendente por intendente, a ver si logra desdoblar las elecciones para mandar a Cristina al armario? Kicillof también, en un discurso que hizo desde la costa, discutió con Milei sobre el Estado, pero también volvió sobre este tema. Escuchen. Agua, cloaca, hace falta Estado. Hace falta luego hospital, hace falta comisaría, policías, hace falta Estado. Creo que lo entiende desde un chiquito de 6 años hasta cualquier bonaerense, cualquier argentino. El único que no entiende esto que acabo de decir, lamentablemente es presidente de la Nación. Lamentablemente es presidente de la Nación. Cree que todo absolutamente lo soluciona por generación espontánea, la competencia de mercado, y pasa por alto que el mercado, la empresa privada, y que esto quede claro, porque él podrá pelear con todos los fantasmas que quiera, del comunismo, de lo woke, de no sé qué, pero la verdad que no ese es el problema. El problema es mucho más sencillo y tiene que ver con que la actividad privada que tanto valora es una actividad que busca ganancia. Y está muy bien. Y que lo obtenga, está muy bien, pero hay determinadas condiciones de entorno que posibilitan que esas empresas, que esos negocios prosperen. Bueno, ahí tienen, 3 sectores peleados entre sí que coincidieron contra Milei. Y por eso yo le decía en la apertura de la editorial, Milei lo hizo de nuevo. ¿Cuándo lo había hecho antes? Con la cuestión del recorte de los presupuestos universitarios. Logró armar una especie de coalición heterogénea
de universitarios que decían, no, un momentito. Y ahí el gobierno dio marcha atrás por un ratito con la cuestión presupuestaria, hasta que cuando dijo, bueno, nosotros no le vamos a quitar la plata a las universidades públicas, solamente queremos que se dejen auditar. Era falso. ¿Por qué? Porque cuando hubo una ley para pedir un aumento al presupuesto universitario, fue vetada. Y forzaron el veto. Y después hubo otra marcha y con el tiempo ese reclamo universitario se fue desgastando y diluyendo. Pero también hay que recordar que como parte del argumento contra las universidades públicas había un argumento falaz, que después quedó diluido también en el tiempo porque las cosas en la Argentina se evaporan. Pero acuérdense, cuando salían todos los trolls, todos los funcionarios, todos los ministros a decir las universidades no se dejan auditar. ¿Saben cómo terminó eso? Con un fallo judicial que dijo las universidades ya son auditadas por quien deben auditarlas, que es la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso. La justicia federal le dijo, no, el Poder Ejecutivo no puede auditar las universidades, las audita la Auditoría General de la Nación. El gobierno no habló más de auditoría, dijeron que había curro, dijeron lo que hacen siempre. Claro, en este primer año del gobierno de Milei, este es un mecanismo sorprendente. Si, ¿será verdad lo que dicen, que hay tanto curro, tanto robo? Y después uno se entera que no, porque los robos no aparecen, porque las denuncias se diluyen. Pasó cantidad de veces y nosotros lo fuimos contando aquí en GPS y seguramente volverá a pasar. Pero en el caso de las universidades fue clarito. Dijeron las universidades no se dejan auditar, después apareció un fallo que dijo no, la tiene que auditar la Auditoría General de la Nación y el tema se fue diluyendo. Lo mismo pasó con los jubilados. Recuerden, cuando hubo reclamo por el aumento de las jubilaciones, hubo un reclamo por la ley, y después todo se terminó diluyendo y el gobierno decía, no, de ninguna manera le vamos a cortar y recortar la plata a los jubilados. Sin embargo, con el correr de los meses se vio que la indexación a las jubilaciones no es una indexación completa, o sea que los jubilados perdieron de entrada y también van perdiendo porque el bono quedó estancado. O sea, la indexación que se hace sobre la jubilación es sobre una parte de la jubilación. Ese fue el primer round. El segundo round fue el recorte en los medicamentos y la obligatoriedad de reempadronarse, que fueron y vinieron, si son 4, si son 5... Y ahí empezaron a recorrer los medicamentos y muchos medicamentos fueron de venta libre y entonces ya el PAMI tampoco los reconoce. Y la tercera va a venir ahora en marzo, cuando se acaben las moratorias. Entonces, buena parte de la población que está en edad de jubilarse, que no tiene los aportes en tiempo y forma porque los empleadores no los hicieron, sobre todo mujeres, atención con eso, van a tener que esperar 5 años más para poder acceder a una PUAM, que es la PUAM, la pensión universal para el adulto mayor, que es un 80% de la ya de por sí miserable jubilación mínima. O sea que preparémonos para que buena parte de las jubiladas, sobre todo, se van a jubilar más tarde y con menos plata y en condiciones más miserables. Entonces, ahí es donde yo le digo, bueno, frente a esas dos cosas que habían pasado, la de los universitarios y la de los jubilados, Milei, al ir contra esos colectivos, terminó armando una coalición inesperada. Lo mismo pasó acá, donde al ir contra lo que se conoce como la diversidad sexual y además al anunciar sus diputados, porque ahora Milei dice, no, esto es un video que estaba editado, pero después se conoció que el gobierno quiere derogar el cupo trans en los puestos públicos, derogar la figura del femicidio como un agravante, terminar con el DNI no binario, terminar con la ley Micaela, que es la capacitación en violencia de género. Todo eso no es un video mal editado, son proyectos que el gobierno, a través de sus voceros, sus legisladores, quiere que de alguna manera se discutan en el Congreso. Ahora, como ven que esto sirvió para que alguna gente diga, che, esto no está bien, nosotros, la verdad que las sociedades muchas veces tienen miedo de algunas reformas que tienen que ver con los derechos civiles. Pasó en el 80 con el divorcio. Pero esas leyes son derechos, nadie te obliga a divorciarte, ¿sí? Del mismo modo, las leyes de igualdad de género no te obligan a que vos te hagas gay, vos haces lo que quieras. Del mismo modo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo no te obliga a que abortes tu pibe. Lo haces si te parece, si lo necesitas, si es una necesidad muy íntima. Estas cosas que son de sentido común, cuando se retuercen, generan lo que se llama discursos de odio. ¿Qué son los discursos de odio, en definitiva? Algo que se está estudiando mucho hoy por hoy, que es echarle la culpa a colectivos, a sectores, de cosas que en verdad, que deberían ser responsabilidad del sistema. ¿Sí? Entonces,
de la falta de gasa en los hospitales, le van a echar la culpa a los trans que se van a hormonizar. Se van a decir, pues gastan la plata en hormonización y no hay gas en los hospitales. Del delito y de la inseguridad le van a echar la culpa a los inmigrantes, a los pibechorros, a quien sea, cuando en verdad hay que mirar al sistema judicial y al sistema policial y también, de alguna manera, a la crisis económica. Y así esos discursos de odio sobre cosas fácilmente identificables, reducidos a expresiones casi barrabravas y por redes sociales, con trolls pagos, terminan generando algún grado de credibilidad en gente distraída. La diferencia entre esto que ustedes ven es que acá no hay anónimos. Cada persona que va a una marcha, ¿sí?, firma con su cuerpo. Sale a la calle y firma con su cuerpo, con su cara. Esto acá no se puede mentir, no hay trolls, no hay bots que pueden replicar los temas. El gobierno, el mileísmo, la ultraderecha, puede ganar en las redes sociales, pero cuando tiene que salir a la calle, ahí se nota la debilidad, porque ahí no hay bots. Ahí los cuerpos y los manifestantes se cuentan de a uno. Si en este tipo de marchas, como pasó en la de los universitarios, como pasó en la de los jubilados, no pueden decir que vinieron los trajeron en bondi, les pagaron el chori, les pagaron la coca, vinieron por el plan. Es gente que vino convencida a afirmar con su cuerpo lo que está diciendo. Y ese es el problema y ese es ¿cómo decirlo?, lo que el gobierno no entiende. Es decir, cómo de pronto la gente estaba tranquila, no protestaba por nada, estaba disfrutando la plata dulce, estaba bajando la inflación y de pronto salen a la calle de esta manera. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo es posible que no lo puedan contrarrestar con redes sociales? Y sí, porque así son las sociedades complejas. Porque en las sociedades complejas la gente es diversa, opina de diferentes maneras y no siempre se deja llevar contra cosas que los pueden afectar directamente. Esto fue lo que pasó ayer. Después puede que esta misma gente cambie de opinión, diga, bueno, al fin y al cabo el gobierno no lo hizo tan así, pero la experiencia de lo que pasó con los universitarios y los jubilados demuestra que frente a una reacción como esta, el gobierno va a recular hasta esperar la oportunidad necesaria y seguir adelante con la batalla cultural. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Bienvenidos. Esto es GPS.